Bien como anunciábamos en nuestras redes sociales, en nuestras páginas web y demás, hoy vamos a charlar con alguien de suma importancia en nuestro programa Info24 Radio, aquí por nuestra casa, FM Río Gallegos, la 100.3. Estamos hablando de un científico que a nuestro criterio tiene renombre y es muy interesante escuchar la palabra de José Edelstein. Él es profesor de física, investigador, escritor y divulgador científico. Además es profesor de física teórica en la Universidad de Santiago de Compostela, pero también investigador en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías. José, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Muy contento de hablar con vos. Nosotros estamos muchísimo más contentos. Como sabrás, Info24 Radio es un programa de radio muy humilde que hace ya la tercera temporada. Se emite en una FM de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina. Vos estás allí en España. Y bueno, para nosotros te tengo que contar que el objetivo de nuestro medio siempre fue, desde su inicio, desde su génesis, presentar noticias, pero además darle un rol fundamental a lo que es ciencia y tecnología, divulgación científica y no otros contenidos, porque creemos que estamos en un punto, si se quiere, preocupante para los medios, ¿sí? ¿No? El bombardeo mediático de contenidos que no dejan mucho. Nuestra apuesta es esta. eh, Veremos qué resultados hay, ¿no? Así que bienvenido. Muchas gracias, me parece una buena apuesta. Ya me gustaría estar ahí de cuerpo presente, pero no conozco ni Río Gallegos ni Santa Cruz en general. Ujú. Lo más al sur que llegué fue a Chubut, en Argentina. Sí. Y, y bueno, así que es un placer. Y me parece, no seré yo quien te diga que no es una muy buena idea hablar más de ciencia que de otras cosas que ocupan demasiado quizás espacio informativo. Tal cual, tal cual. Bueno, por eso el contacto, por eso la apuesta nuestra. Y seguramente esperemos, como siempre digo yo, o sea, si hay una repercusión en una sola persona de esta charla, ya para nosotros nuestro trabajo es más que exitoso, digo. Porque intentamos darle una impronta joven e intentamos también transmitir de que la educación nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para empezar una carrera científica o de cualquier otro rubro, ¿no? De la educación. Totalmente. A mí me pasa desde que bueno, empecé de este perfil más público de comunicador de la ciencia que muchos chicos jóvenes me dicen que deciden estudiar física porque me escucharon y por supuesto me emociona cada vez, pero te digo que la vez que más me emocionó fue, todas me emocionan, pero una persona que me comentó que decidió no estudiar física, sino terminar el secundario. O sea, una persona que ya había dejado el secundario y que lo estaba retomando, que me parece que yo le escribí y no podía creer lo que yo le decía, pero yo le decía, de verdad te admiro yo a vos, porque realmente yo sé lo difícil que es, o lo puedo imaginar, cuando uno ya dejó todo, retomar y tomar esa decisión tan difícil de terminar un secundario, algo que parece tan sencillo, y que quizás lo es si uno nunca deja, ¿no? Pero si uno deja, realmente poder volver y tomar esa decisión es de valientes. Así Sí, que, por supuesto, con una persona que haga eso, ya me doy por satisfecho. Creo que mi labor ha valido la pena. sí. Hay un montón de gente que dice no es momento de estudiar porque tengo un montón de cosas, pero digo, nunca es tarde. Así que bueno, vamos a charlar un poquito acerca de tu trabajo, de lo que haces. Dale. Recordemos a la gente que sos físico teórico. Bueno, y vamos a hablar, como nosotros siempre en el programa hablamos del universo, de cosas que a veces escapan a la comprensión. Pero primero, preguntarte, ya esto a nivel personal, digo, ¿cómo es el trabajo de un físico en la cabeza? Digo, porque tu manera de pensar es muy diferente a la que nosotros por ahí, algún vecino que está escuchando en este programa, está manejando el taxi, no se imagina un universo como el que vos lo pensás. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, el trabajo de un físico teórico evidentemente es muy intelectual porque justamente no hay el momento del laboratorio, o sea, o por decirlo de alguna manera, los laboratorios los hacen otros, entonces quienes están en el laboratorio son otros colegas, entonces uno tiene un trabajo muy de oficina, en Ujú. ese sentido
Siempre comento que mis hijos, cuando venían a mi trabajo, siempre les pareció que era lo más aburrido que podía haber en el mundo, porque me veían que estaba en un escritorio con hojas de papel, lápiz, computadora. Pero claro, ¿cómo explicarles que nunca estoy haciendo lo mismo, ¿no? Que en realidad lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo, nunca es lo mismo que el día anterior. Eso es lo más maravilloso, creo yo, del trabajo del físico, que uno está permanentemente aprendiendo. Eh, Cada tanto uno tiene, ojalá fuera más seguido, pero cada tanto uno tiene momentos en los cuales aprendió algo, te das cuenta de algo. Con un poquito de suerte te das cuenta de algo que nadie más se dio cuenta antes. Por Mm. más que no sea nada grande, porque en realidad son muy pocos los físicos que se pueden dar el gusto realmente de un hallazgo de estos que dejan marca, ¿no? Pero son a veces pequeños hallazgos, pero que uno sabe que está en una comunidad donde mucha otra gente está buscando estas cosas, la misma, digamos, el mismo tipo de resultados, y cuando es uno el que llega a ellos, pues uno siente una satisfacción personal muy grande. Claro, es muy lindo. Yo, de hecho, por eso decidí ser físico. En el momento que tomé la decisión, muy joven, creo que fue una de las ideas más preclaras que tuve, porque imaginé que mi vida iba a ser así como es hoy, ¿no? Que dedico el día, todos los días prácticamente, a pensar o a hablar con otra gente o a escribir sobre cosas que me interesan. Entonces, mirá que cuando uno es joven, yo ahora que tengo gente mucho más joven que yo, a la que veo, que no es tan obvio darse cuenta que uno va a pasarse luego el grueso de la vida laburando, y que entonces cuanto mejor sea el laburo cuanto más se parezca el laburo que tenés a aquello en lo que querés emplear tu tiempo, creo que más feliz vas a ser. Y yo en ese sentido, el tipo de trabajo que hago, claro, a veces puede ser arduo, obviamente es áspero, digamos, la física teórica es difícil también para nosotros, es Mm. una comunidad con mucha gente muy brillante, mucha gente además, por lo tanto es una comunidad que avanza muy rápido y entonces hay que ya solo estar al día es un esfuerzo muy grande, pero bueno, claro, tiene también el enorme disfrute, para poner un ejemplo reciente, que cuando otros colegas sacan la foto de un monstruoso agujero negro que vive en el centro de la Vía Láctea, uno tiene las herramientas para entender, aunque yo no trabajo en eso, pero tengo las herramientas Mm. para entender rápidamente lo que han hecho y para maravillarme, disfrutarlo en detalle, digamos, y eventualmente incluso poder pensar en alguna idea para tratar de ver si le puedo sacar provecho de esa foto, ¿no? Sí, Eso es algo que no tiene precio. recién dijiste algo muy importante. Eh, Al momento de empezar a estudiar algo, te tiene que gustar, te tiene que apasionar y eso va a hacer que el día a día y la vida de cada una de las personas sea hasta si querés, usemos el término feliz. Digo, elegir una Sí, carrera que te guste. sí, sí, además uno desde luego que nunca va a ser mejor algo que algo que te guste, o sea, Ujú, bueno, es muy probable que lo hagas mejor que algo que no te gusta. ujú. Y luego yo, con la física está el prejuicio que también tuvieron mis viejos cuando yo decidí cambiar de ingeniería electrónica en la UBA a física. Claro, ellos como entré al Balseiro y ellos, bueno, el Balseiro viene precedido de una gran fama, entonces Sí, eso les compensó el disgusto, pero ellos pensaban que era un gran error dejar la ingeniería para pasarme a física. sí, Y recordemos yo creo que sí. que antes de eso quisiste ser jugador de fútbol. Antes de eso quise ser jugador de fútbol y ahí no lo pude hacer en principio inicialmente porque se resistieron mis viejos. Yo creo que igual, la verdad que yo era bueno, yo jugaba bien, a los 15 años yo creo que podía intentarlo. Mm, Ahora después cuando de los 15 a los 17 que ya jugaba con la primera del equipo en el que yo jugaba, con los grandes, digamos, bueno, empecé a ver que no era tan fácil la cosa. O sea, yo era bueno y destacaba mucho en mi categoría, pero el salto ese a jugar con los adultos, digamos, bueno, hay un montón yo lo veo ahora que me gusta mucho el fútbol, ¿no? Uno ve jugadores que quizás no son tan talentosos con la pelota, digamos, pero tienen, por el físico, no sé, por un montón de otros factores, pueden llegar a ser mucho más útiles para sus equipos que el talentoso que termina no jugando nunca y mm. termina siendo suplente eterno. Todos tenemos miles de ejemplos en la cabeza. Entonces no sé muy bien si hubiera podido llegar, pero bueno, fue una frustración en su momento de no intentarlo. Ah, De todo modo, al paso de ingeniería física sí que creo, o sea, hoy le digo a todos los chicos que dudan, ¿no? De física, claro, de qué voy a trabajar. Yo creo que mm, no hay mejor carrera en cuanto a la salida laboral que física, casi te diría. Porque la física te prepara para resolver problemas, básicamente. Uno se convierte en un experto solucionador de problemas
y eso siempre es útil en muchísimas áreas. Sí, la física está en todos lados. Donde miremos hay física, donde miremos hay matemática. El tema es que a veces no nos lo preguntamos o no lo alcanzamos a ver porque estamos en otra. Pero la física está en todos lados. De hecho, alguien que estudia una carrera, vamos a decir, de salud, que tiene que ver con la salud, también ve algo de física allí. Pero bueno, vamos a charlar un poquito de algunas preguntas que se hace todo el mundo, o sea, aquellos que no estudian, ¿sí? Pero sí se preguntan y ven en la tele y demás. Estamos hablando del universo, cómo nace el universo, si tiene fin, esas preguntas que muchos se hacen, ¿no? ¿Cómo nace el universo? ¿Cuál es tu visión de esto? Y si tiene fin. Bueno, voy a decir la visión que tiene la comunidad científica, no la mía en particular, porque Bueno. no es... tenemos, digamos, si miramos, voy a tratar además de rápidamente explicarte las pruebas que tenemos de lo que te voy a decir. Cuando uno mira el cielo nocturno, ese fondo que aparentemente es negro, ¿no? Y que no hay luz emitida desde allí, bueno, eso no es verdad. Cuando uno mira no con los ojos, sino con antenas, porque tenemos que comprender que no toda la luz es visible, eso lo sabemos. Cualquier persona que vio una película de guerra sabe que hay anteojos infrarrojos, ¿no? Con los cuales se ve el calor que emite un cuerpo de una persona, por lo tanto los soldados lo usan para ver de noche. Bueno, así como hay luz infrarroja, hay luz más hacia el rojo que el infrarrojo, por ejemplo los microondas con la que calentamos alimentos, eso también es luz. Y cuando miramos con antenas de microondas, vemos que desde todos los puntos del cielo, absolutamente todos los puntos del cielo, no importa si es hemisferio norte, sur, este, oeste, llega una luz en microondas, muy específica, que la podemos analizar y estudiar y ver exactamente a qué corresponde, y vemos que corresponde en forma muy precisa, pero muy precisa, a un cuerpo frío de unos 271 grados bajo cero. Eso es apenas menos de 3 grados sobre el cero absoluto, digamos, de la temperatura más baja que se puede alcanzar. Entonces, bueno, cuando uno ve algo así, hay dos posibilidades rápidas. Una es que haya una gran esfera fría que alguien para engañarnos puso, perfecta, ¿no? Que no alcanzamos a ver la esfera, pero sí que alcanzamos a ver la luz que emite por su temperatura. O la otra es que esta luz sea una luz que viene, digamos, como es la luz que vemos en el fondo de los cielos, es la luz que viene de más lejos. Más lejos quiere decir más antigua, porque cuando la luz tarda en viajar por el universo, cuanto más lejos vemos, más antigua es la imagen que estamos viendo. Sí. Por lo tanto, esa debería ser la luz más antigua del universo. Y tenemos ¿por qué el universo antiguo tenía una temperatura tan baja? En realidad, no es que tenía una temperatura tan baja. La temperatura en realidad era bastante alta, pero el universo tenemos pruebas muy fuertes de que se ha expandido desde entonces. Esa expansión nunca es una expansión continua, permanente. Lo vemos con total claridad cuando miramos cualquier galaxia que veamos con nuestros telescopios. Sí. Cuando miramos la luz que emiten las galaxias, podemos ver que todas las galaxias están hechas sobre todo de hidrógeno. Hay una huella dactilar del hidrógeno, que es cuando uno descompone la luz del hidrógeno, como si fuera una gota descomponiendo la luz del sol en un arco iris. En un laboratorio uno puede ver rayitas de colores muy concretos. Y el hidrógeno tiene un patrón que es único del hidrógeno. O sea, podemos estar 100% seguros de que estamos viendo hidrógeno. Y lo que ocurre es que cuando una galaxia está muy lejos, vemos ese mismo patrón un poquitito desplazado hacia el rojo, un poquitito más rojo de lo que debería ser. Ese fenómeno con la luz no es familiar para la gente, pero sí que es familiar con el sonido, ¿no? Lo que se llama el efecto Doppler. Cuando una fuente de sonido se aleja de nosotros, se pone más grave. Es el equivalente en luz, es esto que acabo de decir. Entonces vemos que todas las galaxias del universo se alejan de nosotros, sobre todo, bueno, sí, digámoslo así, no es del todo cierto para las más cercanas, pero sí cuando uno mira lejos. Y eso, hay una ley muy simple que explica eso, y es que el universo se expande con una cierta velocidad de expansión. Uno puede ver que esa ley tan simple te permite explicar todos los datos que observamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un universo que se expande. Podemos imaginar echar la película para atrás. En el pasado cada vez el universo tiene que haber sido más compacto y cada vez más caliente. Cuando uno compacta materia siempre se calienta. Y entonces esa luz primigenia que vemos es la luz de un cuerpo muy caliente que se estiró y se enfrió con la expansión del universo. Todo esto que estoy diciendo en palabras, tenemos teorías con ecuaciones matemáticas
con numeritos que uno tiene que poner y tiene que funcionar lo que estamos diciendo con detalle, ¿no? Y funciona con un detalle bastante sorprendente. Ahora, José, el Big Bang uno lo imagina o lo grafica, se lo muestra en distintos medios como algo, una explosión. No Y fue una explosión. claro, No fue una explosión. bueno, por eso, el común de la gente entiende que el Big Bang fue una explosión, ¿sí? Sí, Eh, pero y- tiene varias cosas para decir al respecto. Primero que el nombre Big Bang fue sí. un nombre que puso en realidad un famosísimo cosmólogo inglés que se llama Fred Hoyle, Mm, y lo puso sarcásticamente. Él le parecía absurda esta idea, y entonces en forma burlona, en un programa de radio, en aquella época, no un podcast, pero un programa de radio, sí. usó la expresión Big Bang como en forma burlona, ¿no? Como gran explosión. Mm, Luego, claro, la expresión es tan buena, ¿no? Son dos palabras tan buenas en el sentido que es muy fuerte, dos monosílabos, bueno, terminó quedando como denominación, digamos, de este fenómeno. Sin embargo, uno de los errores graves a los que lleva esta denominación es que estamos acostumbrados a que cuando hay una explosión ocurre en algún lado, ¿no? Uno dice, no sé, explotó sí, sí. algo en X lugar. Y el Big Bang fue algo que ocurrió en todo el universo al mismo tiempo. No es una explosión que ocurre en un lugar, sino un fenómeno que ocurre en un instante de tiempo. Eh, por eso, en cualquier dirección en la que miremos, ocurre el Big Bang. Uno podría decir, ¿en qué dirección tengo que mirar con mis telescopios para ver el Big Bang? En cualquiera, porque en realidad se trata de un Claro. instante de tiempo que está hace 13.800 millones de años, y por lo tanto, si uno mira con el telescopio en cualquier dirección del universo, a esa distancia, a la distancia correspondiente a ese tiempo, uno encuentra la misma imagen, que es la imagen de esa expansión. En realidad, más que una explosión, fue una expansión muy brusca del universo, Mm, muy rápida. Esa es la mejor explicación que tenemos a día de hoy, y créeme que es cuantitativa, o sea, está llena de cálculos que funcionan muy, muy bien con lo que vemos. mm. Ahora, la ciencia siempre es provisoria, también hay que recordar eso, por lo tanto puede que descubramos cosas que nos hagan cambiar un poquitito el paradigma, pero eh, sí que parece muy claro que, que el universo está en expansión, que tuvo algún momento en el cual fue muy, muy pequeño y muy caliente, y de hecho, con telescopios cada vez más poderosos, y que observan en todas las longitudes, en todas las luces que emite el universo, desde la visible hasta el infrarrojo, ondas de radio, rayos X, vamos de a poquito teniendo cada vez más una especie de tomografía de la historia del universo. Ocurre algo fantástico, es que como cuanto más lejos vemos, más al pasado estamos viendo. Mm. Si somos capaces de ver a muchas distancias, es como si estuviéramos viendo fotos sucesivas de la historia del universo. Tenemos frente a nuestros ojos la historia, es como si tuviéramos la historia de un ser, pero en lugar de poder ver una foto concreta, si miramos lejos vemos la foto de bebé, si miramos un poco más cerca vemos la foto cuando está gateando, un poco más cerca, y así sucesivamente podemos ir reconstruyendo la historia completa. Ahora, Eso, José, sí, sí, discúlpame. Ahora, recién decías, mirábamos para todos lados y en todos lados está ese fondo, ese comienzo del universo al cual nos explicás. Y uno tiene, a ver, cuando mira las imágenes del espacio, mira para un lado, para el otro, entiende de que el universo es como una esfera. Pero hay quienes plantean, te he escuchado decir que el universo es plano. sí. ¿Qué pasa en nuestra cabeza? O sea, eh, ¿cómo nos puedes hacer entender esto, ¿no? Que uno Bueno, lo imagina en 3D. no, ese es en 3D, ojo, Claro. ojo, ahí hay un problema digamos, coloquial. Mm, Cuando digo plano, me refiero a plano en 3 dimensiones. Y esfera, también una esfera en 3 dimensiones. Es muy difícil de imaginar porque, o sea, una esfera, una superficie esférica bidimensional es muy fácil de imaginar, es un globo. sí. Pero si yo ahora te digo, imagínate una superficie esférica tridimensional, o sea, el equivalente al globo, pero en 3 dimensiones, por lo tanto, si el globo se infla en 3, una esfera tridimensional se tiene que inflar en 4. Claro, Mm, ni vos, ni yo, ni ninguno de los que nos está escuchando se puede imaginar 4 dimensiones, porque nuestro cerebro, la evolución ha hecho que nuestro cerebro se adapte a nuestros alimentos, depredadores, peligros, nuestro mm, mundo cotidiano que es tridimensional. Entonces, como no podemos imaginar una esfera tridimensional, siempre uno cuando dibuja, cuando estoy dando una charla, muestra un dibujo bidimensional y les digo, bueno, yo no me puedo imaginar, pero matemáticamente es muy fácil expresar cómo es una esfera tridimensional. Lo mismo que el plano, una hoja de papel infinita es un plano.
¿Qué quiere decir un plano tridimensional? Sería, bueno, lo mismo, pero con una dimensión más. O sea, poner 3 ejes cartesianos perpendiculares e Sí. imaginarse que eso se extiende infinitamente. Mm. Una esfera tridimensional sería eso mismo, pero curvado. Pero claro, ¿cómo lo curvo? ¿Necesito una cuarta dimensión para curvarlo? Bueno, matemáticamente no hay ningún problema. Tenemos dificultades para imaginarlo. La imagen que tenía toda la comunidad, yo diría que hasta el año, hasta este siglo, o sea, en el siglo XX, era la de un universo esférico. Y cuando digo esférico, de vuelta, tridimensional, que se está inflando como un globo. Sí. Y por eso se van alejando todas las galaxias. Hace unos 15 años más o menos se obtuvieron, sí, 15, 10 años, los datos más precisos de esta luz primigenia, tan precisos que podemos prácticamente asegurar, hay algunas voces discordantes en la comunidad, pero son muy pocas, que el universo es plano. Es Mm. decir, que hay dos posibilidades, o ese globo es tan grande que parece plano, ¿no? Sabemos por los terraplanistas que un globo grande puede llegar a parecer plano, pero no hay que confundir una cosa con la otra, o Sí. directamente es plano el universo, pero por supuesto un plano en 3 dimensiones. Mm. Bueno, eso son lo que las evidencias parecen apuntar, parece muy raro porque uno dirá cómo se infla un universo plano. Es fácil de imaginar, si, digamos, pensar en una hoja de papel, imagínate que es cuadriculada, entonces bueno, como cualquiera de las que uno tiene un cuaderno cuadriculado, Mm. pero infinita. Entonces ahora imagínate que la distancia de cada cuadradito es, no sé, 1 kilómetro. Entonces vos dirías, bueno, si estoy a 2 cuadraditos, estoy a 2 kilómetros, si estoy a 3 kilómetros, etc. Y ahora simplemente imagínate que ese retículo empieza a agrandarse o a contraerse, lo que vos quieras. Como es infinito, no se acumulan líneas en ninguna. Si fuera finito el universo, se empezarían a acumular si se expande, si se estiran los cuadraditos, Mm. se acumularían líneas en el borde. Pero si es infinito no hay borde, por lo tanto no se acumulan líneas. Entonces lo que ocurre es que la distancia entre cualquier par de puntos empieza a crecer simplemente porque crece el retículo. Y eso es lo que estamos viendo hoy que ocurre en el universo. Es como si las galaxias en el fondo no se movieran. Se mueven las galaxias, por supuesto. Se mueven porque tienen alrededor suyo otras galaxias que las atraen, pero dejando de lado ese movimiento, si uno restara ese movimiento, si uno dejara un par de galaxias muy alejadas y quito todo lo demás, igual se empezarían a alejar aunque estén quietas. No porque se muevan, sino porque el espacio entre ellas se está estirando. Eso es Sí. Sí. lo que vemos de manera clara. José, recién decías que, o sea, día a día se van teniendo nuevos recursos, día a día se van descubriendo nuevas cosas por herramientas. El James Webb, el telescopio espacial, es una herramienta que se está poniendo ya en estos días al 100% funcional. Y desde la física, ¿vos creés que los resultados del James Webb vengan a confirmar algunas teorías? ¿Va a revelar alguna otra cosa? ¿Qué expectativa tenés vos como físico teórico de aquellos resultados que puede arrojar esta herramienta, ¿no? El James Webb? Sí, por supuesto nos va a revelar, va a tener resultados, eso está clarísimo. Uh-huh. El James Webb está preparado para poder ver fuentes en el rojo y el infrarrojo, digamos. O sea, que cada telescopio que uno lanza tiene que decidir cómo, en qué rango, digamos, de la luz va a observar. Es imposible lanzar un objeto que observe en todo el rango, desde los rayos gamma hasta las microondas. Eso no es posible, o sea, sobre todo no es posible hacer que lo haga de manera óptima. Entonces uno elige en dónde quiere optimizar el telescopio por algún motivo científico. Entonces el James Webb es un telescopio el más potente que hemos lanzado nunca para Sí. observar, o sea, puede observar un cielo muy profundo, muy profundo, o sea, muy lejos, muy atrás en la historia del universo, en todos aquellos fenómenos que emitan del infrarrojo o incluso en el visible, en el rojo visible, o sea, en el visible pero dentro del rojo. Bueno, nadie ha visto todavía allá lo que va a ver el James Webb, por lo tanto, lo que vea será resultados. Uno puede tener, que lo que vea sea interesante o no, bueno, no lo sé, ni nadie lo sabe, porque la investigación consiste en eso, en ver Claro. donde nadie vio antes, pero bueno, muy probablemente, digamos, la ciencia, esto es algo que me encantaría que la gente entendiera mejor, porque tendría mucho más confianza en la ciencia. La ciencia es una red de conocimientos Sí. tan fuertemente relacionados que aunque el James Webb no observe aquello que esperaba observar o aquello que era su misión principal,
pequeñas cosas laterales que observe, seguro que van a producir impacto en muchas otras áreas de la astronomía. Porque cuando uno estudia cómo se comportan, no sé, distintas galaxias o fenómenos que ocurren, no sé, cerca del núcleo de las galaxias, hay muchísima física involucrada. Y cualquier cosa que uno vaya aprendiendo de esa galaxia va restando incertidumbre a lo que uno ve y va sumando datos concretos y, Claro, y claro, fiables, ¿no? va Entonces, confirmando todo aquello que se venía trabajando, sí. exactamente, entonces suma, no solo suma, o sea, quizá a vos solo te interesa, no sé, mirar las nubes de hidrógeno de la galaxia, pero Ujú. hay otra persona que está trabajando en exoplanetas y que vos dirías, yo no sé, a mí no me interesan los exoplanetas, no importa. Lo que el James Webb vea le va a servir para a una persona que trabaja en exoplanetas, una persona que trabaja, no sé, en la nacimiento y vida de estrellas, en cualquier campo que se te ocurra prácticamente va a ser útil. Sí, recordemos, exoplanetas es un planeta que podría ser muy similar a la Tierra. Es lo que estaría haciendo Bueno, el... exoplanetas ¿Sí? quiere decir planetas que orbitan otras estrellas que no son el Sol. Pueden Claro, ser similares a la Tierra o no, digamos, pueden ser similares a Júpiter también claro, claro, o sí, sí. incluso distintos. Sí. No, generalmente uno cuando escucha en los medios eh, se encontraron 35 exoplanetas similares a la Tierra que podría contener... Bueno, o sea, generalmente Sí, se asocia pone el eso, foco ahí. Se se pone pone el el foco foco. ahí Sí, porque bueno, hay una especie de fantasía que a mí no me resulta muy simpática no sé, de que tenemos que seguir rajando en algún momento y buscar otro lugar al que ir. Y yo creo que, en fin, falta un sería poco mejor. para eso, ¿no? Falta un poco. Bueno, sería mejor que cuidemos el planeta que tenemos, porque falta un poco, sí, un poco mucho, ¿no? Entonces, si es que Claro. algún día ocurre algo así, ¿no? Las distancias en el universo son, o sea, el otro día estaba leyendo que la Voyager Sí. 1, la primera nave que se lanzó, lleva 45 años dando vueltas bueno, viajando, saliendo del sistema solar. eh, no me acuerdo ahora la velocidad, pero la velocidad es muy, muy grande que tiene Mm, y apenas después de 45 años está a 20 horas luz de la Tierra. O sea, la señal que emite tarda 20 horas en llegar. No nada. llegó ni a un día luz. No, no. La estrella más cercana está a 4 años luz. Claro. Entonces, realmente no... De hecho, estaba leyendo, porque justo hace unos días salió un artículo que le va a tardar más o menos 2 siglos y medio en alcanzar el planeta enano más lejano del sistema solar, Mm. que está mucho más allá de Plutón. Entonces, son distancias tan siderales que mejor nos dedicamos a cuidar la Tal casa que cual, sí, tenemos. sí, 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 sí. Tenía una pregunta respecto a eso, pero digo, James Webb es una herramienta. Otra de las herramientas de la que te he escuchado hablar es de la inteligencia artificial, de las computadoras cuánticas. Digo, estas dos cosas, digo, inteligencia artificial y física, las computadoras cuánticas, ¿va a cambiar mucho el modelo de trabajo de ustedes, de los físicos? A ver, hoy en día es difícil. Seguramente sí, cuando estén en pleno funcionamiento, seguramente sí, igual que si le hubieras preguntado a un físico cuando empezaba la computación y le preguntabas, las computadoras van a cambiar mucho y es muy difícil Claro, imaginarlo en ese momento, claro. pero hoy cualquiera que lo ve, sí, claro. Hoy en día tenemos herramientas matemáticas muy poderosas que hacen que ya no tenga ni casi sentido hacer demasiados cálculos en el papel. O sea, uno sigue haciendo cálculos en el papel porque es una especie De de pasión de los que confirmación, somos viejos. sí, No, además de los que somos más veteranos, necesitamos el papel para creernos el cálculo, necesitamos alguna cuenta hecha en el papel. Pero uno podría prescindir prácticamente en su totalidad de eso. O sea, hay unos programas de matemática informáticos buenísimos que mm, hacen incluso cálculos analíticos. O sea, no solo hacen cálculos numéricos, que eso obviamente lo hacen más rápido que un ser humano y es imposible competir, sino que incluso también hay programas hoy en día que son capaces de hacer deducciones formales, que son las que uno hasta hace no mucho creía que eran exclusividad del ser humano, ¿no? Que tiene esta capacidad de poder mm, relacionar símbolos. La computadora también lo puede hacer. Las computadoras cuánticas, digamos, durante todavía mucho tiempo, y no sé, todavía me cuesta ver cómo van a pasar a ser un objeto de uso en una oficina, porque la computadora cuántica por su naturaleza pareciera muy difícil llevarla al prototipo de computadora personal, ¿no? Que uno tiene en su escritorio y que trabaja uno solo con ella. sí. Entonces yo creo que durante mucho tiempo todavía tendremos computadoras cuánticas que funcionen como grandes computadoras, como eran antes las computadoras que incluso yo llegué a verlas cuando era joven,
estas computadoras que uno iba a la universidad y había una sala, Una sala, donde sí. había un monstruo y uno se conectaba a ese monstruo. Yo creo que van a ser así durante mucho tiempo. Si se va a lograr dar ese paso para convertirlas en computadoras personales, no es obvio, porque no es lo mismo la idea de los transistores y los circuitos integrados, que es lo que permite reducir, digamos, a las escalas de un teléfono móvil, Sí. que un sistema que parece requerir de criogenia. O sea, las computadoras cuánticas tienen que trabajar con unas temperaturas muy, muy bajas para proteger, digamos, para que funcionen en el régimen en el cual los fenómenos cuánticos no se arruinan, digamos, por la presencia del ambiente en el que están, digamos. Cuando la temperatura es vibración, y eso va en detrimento, digamos, de los fenómenos de la física cuántica, cuando uno quiere hacerlos en escalas grandes. Por supuesto que un átomo es cuántico siempre, pero un conjunto de átomos mantienen un comportamiento cuántico si están muy lejos en el espacio, solamente a muy bajas temperaturas. Entonces, ¿cómo convertir eso en algo en un teléfono móvil o en una computadora que entre en una oficina? Hoy parece imposible, pero bueno, ya he visto los colegas, he aprendido a tenerle mucho respeto a los colegas experimentales de física aplicada e ingenieros, porque son capaces de hacer cosas que yo también creía que eran imposibles y que las he visto yo en tiempo real en mi vida realizarse. Sí, estábamos hablando con José Edelstein, físico teórico. José, recién decías cuántico y para esta entrevista nosotros teníamos dos experimentos ya conocidos que rompen un poco también de vuelta con esta... cuesta pensar o imaginar esto. Una es el de Thomas Young con el experimento de la doble rendija y la otra que me hace reír porque no sé si lo dijo Stephen Hawking, que dice: cuando escucho hablar de ese gato agarro la pistola. No sé si fue cierto o sí. No creo, pero bueno, No, no no. lo sé. Pero es como un chiste, ¿no? De Rödinger, el gato de Schrödinger. ¿Podés, ya estamos pasados de tiempo al pactado, pero digo, ¿podés darnos una explicación simple? Porque ahí pasan, en la doble rendija pasa algo que es... a mí por lo menos me sorprende y todavía no termino de entenderlo. Que es eso de la observación. No, y no lo vas a, o sea, no lo vas a entender porque los físicos tampoco lo entendemos en el sentido que seguramente vos le das a la palabra entender, que es poder visualizar qué está pasando. En el mundo microscópico las leyes sabemos además con muchísima precisión. O sea, creo que uno de los conocimientos que menos dudas despiertan es el de la ley de la física cuántica, a pesar de lo exóticas que son. En el mundo microscópico las cosas no tienen existencia per se. O sea, así como en el mundo macroscópico, yo puedo tener, no sé, una manzana, ¿no? Sobre mi mesa, y esta manzana tiene existencia objetiva, la mire yo o no la mire, esté yo en mi oficina o no esté. O sea, yo puedo salir de mi oficina y puedo asegurar desde fuera de mi oficina, hay una manzana sobre mi escritorio, Sí. y esa frase es verdadera o es falsa, digamos. No hay término medio, digamos. Y cualquier persona lo puede comprobar. En el mundo cuántico no pasa eso. En el mundo cuántico la pregunta por el estado de algo, o sea, dónde está, cómo se mueve, para dónde apunta, cualquier pregunta de ese tipo, para un átomo, para una molécula pequeña, para una partícula subatómica, no tiene sentido la pregunta, a menos que vaya acompañada de una medida, en el mismo momento en que uno se hace la pregunta, ¿no? Yo digo, hay un átomo en mi mesa, tengo que ir a mirar. Sí. Y cuando voy a mirar, puedo ver que hay un átomo o puedo ver que no hay un átomo, pero lo sorprendente, y esto sí que es difícil de explicar en un podcast así nomás, pero lo sorprendente es que si está el átomo, no hay manera de afirmar que estaba antes de que yo mirara. O sea, no es que yo estaba y por eso lo vi. No, cuando lo vi, ocurrió un proceso por el cual el átomo o pasó a estar o no, con una cierta probabilidad que podemos calcular. Esto parece una locura y de hecho y es normal que no lo veas claro. O sea, Einstein, que es quizás el intelecto más grande que probablemente hemos visto en la historia de la física, fue un enemigo de esta teoría, sobre todo por este tipo de interpretaciones, y de hecho en 1935 planteó una idea que él creyó que liquidaba la cuántica, porque se le ocurrió justamente un tipo de... Él dijo, bueno, si fuera cierto lo que dice la gente de los físicos cuánticos,
yo puedo imaginarme que tengo una partícula o cualquier cosa, digamos, subatómica o atómica muy chiquita, que no tiene una propiedad que se llama spin. El spin es un giro, es una especie de giro Sí. intrínseco. Y me puedo imaginar una partícula que se parte en dos. Eso ocurre mucho en el mundo subatómico, partículas que se desintegran en dos. Y ahora cada partícula, cada mitad en la que se parte, sí que tiene spin. Hay una ley de la física que es básica, que no se puede violar porque tiene que ver con un teorema matemático, de hecho, que es que el spin tiene que conservarse. Si había cero al principio, tiene que haber cero también al final. Por lo tanto, si una partícula una de las dos mitades gira en dirección, en torno a un cierto eje, en dirección horaria, digamos, la otra partícula sí o sí tiene que girar en la dirección contraria, para que se anulen la suma de los dos giros, Debería ser cero. siga siendo cero. Sí. ¿Qué pasa? Einstein dice, bueno, dejemos que las partículas se empiecen a alejar y no miremos cómo giran. Según los físicos cuánticos, si no miramos, no están girando en ninguna dirección en concreto, porque no tienen definida su estado de giro. Y ahora las dejamos alejarse hasta que se alejan tanto como queremos, a los confines del universo. Y en uno de los confines del universo está Alicia, que va a mirar en qué dirección gira la mitad de la partícula que le llega a ella. Y en el otro confín del universo está Bob, ¿no? Alice y Bob es por A y B, Sí. que también puede hacer lo mismo. Entonces imaginemos que ahora Alice mira su partícula y ve que está girando en el sentido de las agujas del reloj alrededor de un eje que voy a llamar cualquiera, no sé, Sí, un eje que llamo Z. Sí. Si Bob mira cómo gira su partícula, tiene que darle al revés, sí o sí, porque si no se violaría Claro. esto de que el spin tiene que valer cero. ¿Qué pasa? Einstein dice, si según los cuánticos el spin de la partícula de Bob no estaba definido antes de que él lo midiera, quiere decir que la información de que Alice ya midió viajó a través de todo el universo de forma instantánea. Y entonces eso violaría el principio de que nada puede viajar más rápido que la luz. Cuando planteó esto entonces Einstein dijo, la única posibilidad de que Alice y Bob midan spines distintos es que ya estén en esa posición antes de que yo las mire. Te lo voy a contar quizás con algo que es más familiar, que es el juego cuando uno se pone las manos atrás de la espalda y tiene una moneda. Y uno le dice, típicamente un niño, ¿no? Le dice, Sí. ¿dónde está la moneda? ¿No? Y cuando el niño elige una mano, puede que la moneda esté en esa mano o que no esté en esa mano, y nadie tiene ninguna duda de que si está en la mano o no está, ya estaba o no estaba antes de que uno la abra y la muestre. En el mundo cuántico, cuando las manos están cerradas, las monedas estarían y no estarían con alguna probabilidad, pero solo al abrir la mano se materializaría la moneda o no, con la probabilidad dada. O sea, si yo hago 1.000.000 de veces el experimento y la probabilidad era el 30%, pues 300.000 veces se va a ver la moneda y 700.000 veces no. Este experimento, el que Einstein propuso, o sea, propuso esta idea que al principio nadie sabía ni siquiera cómo atacar o sea, cómo llevar a la práctica esta propuesta de Einstein para ver si tiene razón o no tiene razón. Recién en la década del 60, Einstein lo propuso, te recuerdo, en el 35. En la década del 60, un físico norirlandés que se llamaba John Bell se le ocurrió una forma de poder poner a prueba esto, que tardó 20 años más todavía en ponerse a prueba. Fue en la década del 80, en el 85, lo pudo hacer un físico francés que se llama Alain Aspect y encontró en forma categórica. Y es difícil imaginar cómo se hace esto, pero bueno, el que quiera le invito a leer el libro Einstein para Perplejos, que tiene un capítulo que explica esto. Encontró en forma categórica que ocurre lo que Einstein decía que no podía ocurrir, y es que cuando mide alguien en un extremo, viaja no es que viaje instantáneamente la información para el otro confín del universo, sino que estas dos partículas que se separaron nunca dejaron de ser la misma. O sea, siempre estuvieran, lo llamamos los físicos, entrelazadas la una con la otra. Un enlace cuántico. Hay un enlace que no importa lo lejos que estén, se mantiene. Esto es algo que es imposible de darle mucho sentido en la cabeza cuando uno piensa con un cerebro clásico, y no tenemos otra que pensar con un cerebro clásico, pero podemos comprobarlo y podemos ver que efectivamente es así, y con esa física hacemos computadoras, ahora estamos haciendo internet cuántico, así que funciona. Toda la tecnología que está entre vos y yo ahora mismo para que podamos hablar desde Río Gallegos a Santiago de Compostela tiene en su interior, por ejemplo, bueno, los circuitos integrados funcionan con las leyes de la cuántica también. Así que funciona. Entenderla depende de lo que llames entender. Bohr te diría que si sabes cómo hacer que funcionen, lo estás entendiendo.
Y Einstein diría, seguramente sería más conservador y diría, no, entender es poder visualizar y conectar con otros conceptos que conozco. Pero claro, si el mundo microscópico tiene una lógica tan diferente, nunca podremos entenderlo. Mm. José, tengo para hablar muchísimo tiempo más, pero queremos ser respetuosos de tu tiempo. La última, porque generalmente cuando Dale. tenemos el contacto con alguien como vos, hay gente que dice, preguntale por esto, preguntale por aquello. Y bueno, para nosotros, una de las preguntas más eh, acordes a todo esto sería, en la película Interestelar, mucho se dijo de que es una película con muchísimo fundamento científico. Hay agujeros negros, se plantean un montón de cosas. Digo, el viaje en el tiempo no lo hablamos hoy, pero invitamos a nuestros oyentes a buscar charlas tuyas que donde la explicás, si son posibles o no y demás. Pero en la última parte de la película, el protagonista entra en una dimensión donde puede comunicarse con la otra protagonista a través de ondas gravitacionales. ¿Cómo lo ves? ¿O cómo está esto escrito en algún lado? ¿Hay teorías acerca de esto? Sí, mira, la película, el libro de la película lo escribió un gran físico, premio Nobel de Física, Kip Thorne, Mm. muy amigo de Stephen Hawking y colaborador de él durante muchos, bueno, no sé si escribieron un paper juntos, que ahora mismo no creo que no, pero fueron muy amigos y se visitaban mutuamente. Sí. Eh, y Thorne le dijo ¿cómo se llama? Christopher Nolan Mm. tomó la película con su equipo de guionistas, él pidió que el único requisito fuera que allí donde la física es bien conocida, se la respetara. Y Mm. donde la física no es muy conocida, bueno, que se podía tomar ciertas libertades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea con la que juega, cuando sobre el final de la película el personaje de Matthew McConaughey entra en un agujero negro, Mm. y dentro aparentemente entra como una especie pareciera haber una dimensión más, ¿no? Hay como una especie de largo pasillo en el cual se puede mover para adelante y para atrás y ve del otro lado distintos momentos de su historia pasada y efectivamente no tiene manera de comunicarse con su hija si no es provocando algún tipo de vibraciones que se sugiere que son gravitacionales. Entonces Sí. él, ahora no me acuerdo muy bien, produce una vibración para que algo se caiga en la biblioteca o algo así, no recuerdo. Sí, sí, caían eh, los libros, pero después termina siendo código Morse. claro, claro. Bueno, digamos, ahí hay ideas por supuesto, de más dimensiones o de que un agujero negro pueda ser un portal que comunique o sea, que uno tenga dos agujeros negros conectados por su garganta. Estas Mm. ideas existen. eh, no parece posible a día de hoy que uno pueda usar un agujero negro para viajar a través de él. Digamos, en realidad los agujeros negros, solo un agujero negro muy grande no te trituraría al entrar, pero hacer que un agujero negro te permita pasar a través de él y salir del otro lado. O sea, básicamente uno lo que podría usar es un agujero esto de gusano que tienen dos bocas de entrada. Podría ser más bien una casa de citas, no quedar con alguien, encontrarte adentro, porque salir no puede salir. Eh, Igual es un tema que está abierto, ¿no? Hay Mm. recientes trabajos de Juan Martín Maldacena, que es nuestro ilustre compatriota, que es el físico Sí. número uno del mundo, el cual propone algunas vueltas de tuerca a esta idea. De todos modos, él siempre insiste, hace muy poco escuché una charla suya, Mm. que los agujeros negros de ciencia ficción, lo que él llama de ciencia ficción, que son que uno puede cruzar, Mm. no son posibles. O sea, todas las ideas que tenemos en física hoy parecen indicar que no son posibles. Esta idea que hay una dimensión más y que en esa dimensión pueda propagarse la gravedad solamente, es una idea que fue muy popular en el año 2000 más o menos. Hubo un trabajo muy importante escrito en ese momento sobre esto y Mm. que me podría resultar simpático que se utilice, si no fuera por el hecho de que no se utilice de manera muy coherente, porque él sí que ve a la hija. O sea, Mm. él no puede mandarle una señal de luz a la hija, pero él no tiene ningún problema en ver a la hija del otro lado, ¿no? Claro. Entonces, me parece que no cuadra muy bien las cosas, pero bueno, hay otras cosas que tampoco cuadran del todo bien para mí en la película, incluso a nivel científico. De todos modos, sí que cuadra, lo que sí, que la gente quizá lo que más le sorprende es el transcurso de los tiempos, que cuando él vuelve a la Tierra, su hija pequeña es una mujer mayor que está agonizando, o sea que para él pasó, no me acuerdo, un mes, y para su hija pasaron 80 años. Eso es perfectamente cierto, digamos, eso lo podemos verificar, no en forma tan espectacular como la película, porque no podemos hacer este tipo de viajes como muestra la película,
pero lo verificamos todos los días con el GPS. El GPS funciona y necesita para funcionar hacer una corrección debido a que el tiempo en los satélites con los cuales se comunica el GPS transcurre un poquitito más rápido que aquí en la Tierra. Claro. Hay que corregir permanentemente ese desfase temporal, porque si no el GPS no funcionaría. Uno puede comprobarlo y eso es algo que ya lo hemos visto y cada persona que usa el GPS lo está comprobando. Claro. José, hay muchísimos temas, pero bueno, vamos a ir cerrando esta entrevista. La verdad, te repito, estamos muy, muy emocionados por tenerte. Te agradecemos infinitamente en términos del universo este tiempo que nos regalaste. Y bueno, esperemos que esta entrevista haya servido para generar esa chispa en jóvenes o no, y empezar a estudiar aquello que les gusta y les intriga y empezar a buscar respuestas que, bueno, es básicamente eso, la ciencia, ¿no? Bueno, queda Sí. despedirte y si querés tirar algún mensaje a nuestros santacruceños que te están escuchando, y seguramente se va a escuchar en otros lados, ¿no? Sí, sí, claro, hoy con internet se llega a todos lados. Sí, algo que me gustaría quizás mencionar, porque yo a veces veo que mucha gente que como se da mucho de gente que es reacia a la ciencia porque el argumento es que la ciencia le quita magia a este mundo permitime verlo con ojos más mágicos, ¿no? Sí. Y realmente yo creo que cualquiera que tenga educación en temas científicos, que se preocupe por saber un poco más, se da cuenta que no hay nada más mágico o más impactante, más maravilloso, más increíble que las propias formas en las que funciona la realidad. Como dice ese famoso dicho de que ¿cómo era? Sobre la realidad, cuando los autores de ficción dicen que no hay nada más, la realidad provee muchas veces historias más increíbles que la propia ficción, que la ficción más acalorada. Pasa algo parecido con la ciencia. O sea, cuando uno ver exactamente, volvamos para cerrar con el agujero negro del centro de la galaxia, ¿no? O sea, ver esa foto y comprenderla, es que no hay más magia que eso. Te aseguro que Claro. todo aquel que sea reacio a la ciencia y que te hable de magias esotéricas son, para usar un término muy argentino, berretas. Es un goce berreta comparado con el que uno podría tener si uno se preocupara por tratar de entender lo que está ocurriendo lejos, ¿no? A 27.000 años luz, pero en nuestra galaxia. Hay un animal de 4.300.000 masas solares que está ahí bastante silente, prácticamente sin dejar muchas pistas de su presencia, y que abarca, digamos, tiene más de 4 millones de masas solares en un tamaño que no llega ni siquiera a la órbita de Mercurio, ¿no? No sé, yo creo que uno entender más de él o de ella, de Sagitario Estrella, que ese es el nombre que tiene, yo creo que no es suficiente para volar la imaginación de cualquiera que quiera encontrar magia en el mundo que nos rodea. Bien, José Edelstein pasaba por Info24 Radio. Te agradecemos, te mando un abrazo y ojalá podamos tener algún otro encuentro en el futuro. Seguro que sí. Bueno, gracias Carlos y saludos a todo el mundo allí en Santa Cruz.